Los integrantes de este trabajo son Guamaní Polanco Adrián Orlando, Flores Yauri D. Gamer, Colque Durán Miguel Alexandra, mi persona Condori Pérez Yamile Naiza y Farfán Beltrán Walter Rodrigo. Si estamos en una sociedad democrática, entonces lo que se busca es un sistema que mantenga la primacía de la comunidad. Para Cisneros 2014, los conceptos de ciudadanía comprenden cuatro dimensiones: la dimensión limitada, la dimensión amplia, vertical y horizontal. Empezando con la dimensión limitada, nos dice que es el conjunto de derechos y obligaciones que un individuo posee al pertenecer a un Estado. No hay una distinción clara entre la ciudadanía y nacionalidad, ya que los derechos del individuo están circunscritos a la condición jurídica. Esto lleva a la sumisión del individuo frente al Estado, el libre ejercicio de derechos previstos por la ley y las obligaciones que de ella derivan. En el segundo punto tenemos la dimensión amplia, que vendrían a ser los derechos que los integrantes de una comunidad política tienen para participar en la vida política del Estado, de manera activa y en condiciones de igualdad. Los individuos pueden votar y ser elegidos para cargos públicos. Luego, en cuanto a la dimensión vertical, tenemos que hay un vínculo de sujeción, imposición y sometimiento que relaciona al individuo y al Estado. La libertad individual se somete a la libertad colectiva. Aquí los derechos preceden a las obligaciones y hay interdependencia entre el pueblo e instituciones. Y en el cuarto punto, la dimensión horizontal, que considera que existe una aspiración a la igualdad en el plano de los derechos colectivos. Actualmente se ha desarrollado una ciudadanía pluralista, donde los diversos grupos pueden hacer un uso efectivo de sus derechos, a través de la reducción de diferencias sociales y aumento de derechos culturales, y en un mundo globalizado, las responsabilidades sociales se amplían, llegando a formar parte del paradigma del desarrollo sostenible, y es justo ahí donde el estudiante de ingeniería, y específicamente de ingeniería civil, debe buscar un aumento de calidad de vida, haciendo bien su trabajo y comprometiéndose con la sociedad en el libre ejercicio de sus derechos y obligaciones. Pues, tal como se puede ver en el gráfico, podemos decir que a la ingeniería le corresponde ser un instrumento para contribuir a la igualdad social, al aumento de la capacidad productiva, obtener un hábitat sano y agradable, servicios públicos al alcance de todos, condiciones apropiadas de aprovechamiento de los recursos naturales y de conservación del medio ambiente. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Farfán y voy a explicarles algunas consideraciones generales en torno al Estado. Primero, ¿cómo surge el Estado? El surgimiento del Estado es debido a la separación de clases. La sociedad llega a un punto en el cual la lucha de intereses no puede ser controlada si no es por un poder que supera a los demás y que mantenga a todos contentos. De esta forma el gobierno se diferencia del Estado, pues el gobierno estaría dentro del Estado, formaría parte de, y sería el que haga ejercicio del poder estatal y finalmente se convierte en su administrador. Concepto de Estado y sus rasgos. Según la ciencia burguesa, el Estado se define como el conjunto de poder, territorio y población. Para los institucionalistas, el Estado es visto como una forma organizativa de la vida estatal en relación con la necesidad de centralización. La doctrina marxista considera el Estado como resultado de las condiciones económicas que consagran los intereses políticos y económicos de las clases dominantes. Entonces el Estado se interpreta como una organización dirigida a las necesidades generales de los miembros de la sociedad y que sirve igualmente a todos los grupos sociales. Sin embargo, esta definición obvia que el Estado surge a partir de una sociedad dividida en clases y por tanto responde a sus intereses. Respecto a los rasgos del Estado se establecen tres: el poder político, la territorialidad y la soberanía. Mediante el poder político público se establecen los patrones conductuales a seguir y se imponen decisiones al conglomerado social. En cuanto a la territorialidad, se identifica como el principio de funcionalidad del Estado. Se entiende como el ejercicio del poder político público dentro de los límites fijados por el Estado. Y la soberanía es la potestad que tiene el Estado de hacer que dentro de su territorio impone sus leyes y las decisiones del gobierno. Elementos del Estado y funciones. La teoría moderna del Estado plantea dos categorías que están presentes en todo tipo de Estado: su esencia y contenido. Su esencia es clasista, y cuando se habla de su contenido se pretende identificar qué clases sociales van a ejercer el poder a través del Estado. En cuanto a las funciones del Estado, en su libro Teorías del Estado, Fernando Cañizares plantea la función de fuerza, presente a través del manifiesto coactivo del aparato estatal, la función de derecho, que corresponde a la función legislativa y a la jurisdiccional, y la función de civilización, cuyo propósito es promover el desarrollo social, cultural y educativo y el bienestar general. Tipos históricos de Estado y su forma. El Estado se puede clasificar históricamente según los modos de producción. De esa clasificación obtendríamos al Estado despótico oriental, Estado esclavista, Estado feudal y Estado burgués. Dentro de este último se encuentra el Estado liberal, el de bienestar general, el neoliberal, el fascista y el socialista. Cuando se analiza la forma del Estado, no se hace exclusiva referencia a la manera en que se integran sus órganos, es decir, a la simple anatomía de su aparato funcional, sino que también se hace referencia a los métodos mediante los cuales el Estado ejerce el poder político y la función política. Ahora tenemos las formas del Estado de acuerdo a su división territorial, y este se puede clasificar en Estado unitario, Estado federal y Estado confederal. Buenos días, el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Economía. Mi nombre es Michael Alexander Coltebrán y hemos venido a hacer unas preguntas a nuestros compañeros presenciales, y aquí nos encontramos con una compañera.
compañera, ¿podría decirnos cuál es tu nombre y qué te encuentras estudiando? Sí, me llamo Alessandra y estoy cursando el tercer grado de psicología. Ya te pregunto, ¿qué opinas respecto a la democracia en el Perú? Bueno, acerca de la democracia en el Perú podría decir que no es buena, la podría considerar esta mala, porque la concepción que tienen los peruanos, ¿no?, acerca de la democracia no calza con la realidad, o sea, nuestro entorno cotidiano, el contexto que vivimos socialmente. Bueno, sobre todo las autoridades, y es por eso que no hacen un buen análisis de los procesos gubernamentales a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y eso se ve reflejado en las acciones o noticias que vemos en donde pues las autoridades, en vez de velar por los intereses de los ciudadanos, velan por intereses propios. Entonces, por eso consideraría que es un sistema mal organizado en el Perú. Ok, ya sería todo. Muchas gracias por tu opinión. Agradecemos a nuestra compañera por habernos podido responder nuestra pregunta. Y si bien los peruanos tenemos el derecho a poder elegir a nuestro representante mediante nuestro voto, este voto que se realiza cada cierto periodo, donde podemos elegir al presidente, a los congresistas y alcaldes. Pues bien, la democracia debe asegurar nuestros derechos y las oportunidades sociales y económicas. Entonces, todos los pobladores deberíamos tener las mismas oportunidades, pero no es así, ya que hay en muchos lugares, un ejemplo es la sierra, donde las escuelas no se encuentran tan cercas de donde viven las personas. Entonces, estas personas tienen que caminar por horas para poder llegar a su centro educativo y si hay transporte es muy escaso, ¿no? Y no se consigue muy rápido. Al igual que en los hospitales. Los hospitales en estos lugares son muy pequeños y cuentan con escasez de medicinas y poco personal de salud, por lo que muchas veces las personas no llegan a ser atendidas a tiempo y pueden llegar hasta morir. Entonces, las personas en la democracia debemos asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades sociales y económicas para así poder vivir en democracia en el Perú. Ya. Buenos días, compañero. Mi nombre es Yamile Condori y yo te voy a hacer una pregunta. Disculpa, ¿de qué área eres? ¿Qué carrera? Economía, pues. Ya. Bien, ¿cómo crees que los ciudadanos participamos en el Estado? ¿De qué manera el Estado? Pienso que generalmente participamos en las elecciones, principalmente en eso, porque también podemos participar haciendo consultas vecinales, proponiendo mejoras a nuestra ciudad. Sí, está bien, claro. La participación ciudadana, las comisiones. Muchas gracias. Ok, continuando con la exposición. La participación ciudadana. La participación ciudadana por parte de la sociedad civil es algo muy importante, ya que uno se inmiscuye dentro de los asuntos públicos de nuestro país y esto es un derecho fundamental que todos tenemos. Esto es reconocido ya desde hace mucho tiempo por tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado. Estos establecen también que la persona, cualquier persona, tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. También podemos mencionar en la parte de nuestra Constitución, ¿no? La Constitución Política del año de 1993 nos establece y reconoce este como un derecho para los ciudadanos. Tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos del Estado y siempre se ha venido instituyendo y regulando los diversos mecanismos que tenemos para hacerlo, ya que la toma de decisiones no es solamente del Estado, sino también del pueblo que conforma toda esta nación, ¿no? Okay. Tenemos diferentes mecanismos de participación ciudadana. Tenemos, por ejemplo, la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes. Quiere decir que nosotros podemos proponer leyes que nos vengan a beneficiar a todo un sector o a una gran población. También podemos hacer uso del referéndum, la consulta previa, que es algo que se suele hacer, por ejemplo, al momento de extraer recursos, donde se le pregunta a las personas si están de acuerdo o no en que se haga esto. La iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales, la revocatoria de autoridades y la remoción de autoridades. Todo esto siempre y cuando las autoridades no estén cumpliendo bien con las labores para las que fueron elegidas. Después podemos formar consejos de coordinación regional. También podemos ser partícipes activos del presupuesto nacional o los presupuestos simplemente, porque todo esto es dado gracias a nuestros recursos o
o gracias a nuestros impuestos y tributos simplemente. También podemos pedir una demanda, una rendición de cuentas de cómo es que se está usando nuestro dinero, el dinero del Estado y de nuestro pueblo como tal. También podemos acceder a la información que tiene nuestro Estado para proporcionarnos, siempre y cuando esta información no sea de carácter militar o forme parte de secretos de Estado, ¿no? Buenos días, hoy presentaré algunos casos de violación de derechos humanos en el Perú. Como pequeña introducción, los derechos humanos son normas que reconocen la dignidad humana. Estos derechos orientan la manera en que los individuos conviven en sociedad, al igual que la relación que tienen con el Estado y las obligaciones que el Estado tiene con ellos. Les voy a presentar dos casos. El primer caso es Chaín 2. Estaba proyectada para ser una hidroeléctrica, estaba a cargo de la compañía Odebrecht. Y bueno, esta central se ubica en la cuenca del río Marañón y trajo consigo una gran cantidad de problemas sociales, ya que afectaba las viviendas, campos de cultivo, centros médicos y escuelas de los pobladores, ya que con la construcción de la represa todo esto se inundaría y bueno, unos kilómetros por debajo de la represa existen comunidades que viven a base de la pesca, la cual se vería afectada, ya que la biodiversidad acuífera se vería reducida. El principal problema es que en el presupuesto del proyecto no se detalla el dinero que sería destinado a la reubicación de las familias y el estudio de impacto ambiental es muy paupérrimo. Este es un caso de violación de derechos humanos, puesto que no se hizo una consulta previa adecuada donde se especifique los daños colaterales que conllevarían a hacer ese proyecto. Como segundo punto, el proyecto Conga. Se ubica en Cajamarca y fue sitio de muchos conflictos sociales, ya que la agricultura, que es la principal actividad económica, se ve afectada significativamente, puesto que el agua que se supone que sería para la agricultura ahora sería destinada a la mina. Y no solo eso, además de la reducción drástica del agua, que incluso hace falta, esta vendría contaminada y la producción agrícola tendría problemas. En este conflicto se produjeron abusos por parte de los policías, llegando incluso a fallecer personas en las protestas. Como vemos, el estudio de impacto ambiental no se hace debidamente, violando los derechos de muchas personas, restringiéndoles el uso del agua potable y causando violencias y pérdidas humanas.